Capítulo 37. Se ha abusado tanto de las miradas en las novelas amorosas que se ha concluido por darles poca importancia. Apenas se atreva nadie a decir que dos seres se han amado porque se han mirado. Y sin embargo, así es como se ama. Lo demás viene después. Nada es más real que estas grandes sacudidas. El día que sus ojos se encontraron y se dijeron esas primeras cosas oscuras e inefables que balbucea una mirada, Cosette no las comprendió al pronto. Entró pensativa en la casa de la calle del oeste en la que Jean Valjean había ido a pasar, según su costumbre, 6 semanas. Ese joven desconocido ha estado muchos días sin fijar para nada su atención en mí. Siempre se ha mostrado indiferente. Sin embargo, ahora parece lo contrario. Me observa con una atención muy expresiva. Creo que voy a tener ocasión de vengarme. Será un bello desquite. Creyéndose guapa, sabía que tenía un arma. Las mujeres juegan con su belleza como los niños con un cuchillo. Y se hieren. ¿Has vuelto a ver al muchacho del Luxemburgo? Sí, tía Santos, le he visto. ¿Y qué? Está temeroso y vacilante. Se queda en su banco y nunca se acerca. Tengo que ser yo la que procura acercarse a él. El primer síntoma del verdadero amor suele ser en el hombre la timidez y en la mujer el atrevimiento. Yo me siento desconocida. Hay dentro de mí como una tristeza. Pero no sabría decirlo con exactitud. Yo creo que tú no sabes dar nombre a lo que te pasa. Recuerdo que en mis tiempos, delante de los mayores, solíamos sustituir la palabra amor por tambor o asador. Decíamos, qué agradable es el tambor. O bien, la piedad es como el asador. Eres muy amable, tía Santos. Quizá tenga razón y no sepa qué nombre dar a esto que siento. Pero se está menos enfermo por ignorar el nombre de la enfermedad. No sabía si aquello era bueno o malo, eterno o pasajero, permitido o prohibido. Amaba. ¿Cómo he de tener culpa de una cosa en que no he puesto nada y de la que no sé nada? La especie de amor que sentía era precisamente la que más convenía al estado de su alma. Era una especie de adoración a distancia, una contemplación muda. Era la aparición de la adolescencia, el fantasma realizado y hecho carne, pero sin nombre, sin mancha ni defecto. El amante envuelto en lo ideal. Otro cualquier encuentro más palpable, más próximo, hubiera asustado en aquella época a Cosette. El espíritu del convento se evaporaba aún lentamente en toda su persona. En esta situación, lo que necesitaba no era un ser enamorado, sino una visión. Principió a adorar a Mario como a una cosa bella, luminosa e imposible. La vieja y eterna madre naturaleza advertía sordamente a Jean Valjean de la presencia de Mario, y Jean Valjean temblaba en lo más oscuro de su pensamiento. Nunca había abierto la boca para hablar a Cosette de aquel desconocido que con frecuencia paseaba por los mismos lugares. Un día, sin embargo, no pudo contenerse. ¿Qué aire tan pedante tiene ese joven? ¿No te has fijado? ¿Quién? El que está en aquel banco casi todos los días. Ah, ya. ¿Vos le veis pedante? Apenas he reparado en él. Cosette mentía con esa misteriosa intuición que ponen los jóvenes para defender el primer amor de los primeros obstáculos. Valjean había empezado contra Mario una guerra sorda, que éste, con la sublime estupidez de su pasión y de su edad, no adivinó. Cambió de horas, cambió de banco y a veces
se presentó solo en el Luxemburgo. Ese necio está enamorado de Cosette. Pero Cosette ni siquiera sabe que existe. Aún así estoy inquieto. De un momento a otro puede sonar la hora del amor. ¿No empieza todo por la indiferencia? Jean Valjean no había interrumpido sus paseos al Luxemburgo porque temía que Cosette notase algo. ¿Qué viene a hacer aquí? Viene a dar vueltas alrededor de mi vida para arrebatarme la poca felicidad que ahora tengo. ¿Qué viene a buscar? ¿Una aventura? ¿Un amorío? ¿Y yo qué? Habré sido primero el hombre más miserable y después el más desgraciado. Habré envejecido sin haber sido joven. Habré vivido sin familia, sin padres, sin amigos, sin mujer, sin hijos. Habré dejado sangre en todas las piedras. Me habré arrepentido del mal que he hecho y habré perdonado el que me han causado. Y en el momento en que recibo mi recompensa, en el momento en que toco el fin, en el momento en que tengo lo que quiero, todo se mira de las manos. Perderé a Cosette y perderé mi vida, mi alegría. Todo porque a un necio se le ocurre pasear por los jardines de Luxemburgo. No era ya un hombre que miraba a otro hombre. Era un enemigo frente a otro. Un perro de presa que miraba a un ladrón. Señor, hoy han preguntado por vos. ¿Quién? Era un muchacho joven y bien parecido. Ya. ¿Pregunta algo más? Sí, vaguedades, pero yo apenas le respondí. Hay ahora muchos que son o se fingen de la policía. No tema el señor que de mí no sacará nada en limpio. Gracias. Suba usted conmigo a casa que he de darle algunas instrucciones. Como mande el señor. 8 días después, Jean Valjean se mudó, prometiéndose no volver a poner los pies en el Luxemburgo, ni en la calle del Oeste. Volvió a encerrarse en la calle Plumet. Cosette no dijo nada por este cambio, ni tampoco preguntó nada. Valjean no tenía experiencia ninguna de estos sentimientos, lo cual fue causa de que no comprendiese la grave significación del silencio de Cosette. Solamente observó que estaba triste, y esto ensombreció su alma. ¿Quieres que vayamos al Luxemburgo? Sí. Habían pasado 3 meses. Mario ya no estaba allí. ¿Volvemos mañana? Ya no es necesario. ¿Qué pasa en este alma tan joven y ya tan impenetrable? ¿Qué hay en el pensamiento de Cosette? Si pudiera volver hacia el claustro, aquel jardín del convento en que todos los perfumes y todas las almas suben directamente al cielo. ¿Cómo recuerdo ahora que le he encerrado? ¿Cómo lamento haber vuelto al mundo? Soy un pobre héroe del sacrificio, derribado por mi mismo desinterés. ¿Qué he hecho? Cosette, por su parte, iba decayendo de ánimo. Cuando Valjean dejó de llevarla a sus paseos habituales, un instinto de mujer murmuró confusamente en el fondo de su corazón que no debía manifestar afición al Luxemburgo. Y si este paseo le parecía indiferente, su padre le llevaría a él. Pero pasaron los días y Valjean había aceptado el consentimiento de Cosette para no volver al paseo. Sintió una opresión en el corazón que nada podía disminuir y que se aumentaba cada día. Me olvido de si es invierno o verano, si hay lluvia o sol. Ignoro el tiempo en que vivo. Nada de esto dejó traslucir a Jean Valjean, pero su palidez era harto significativa. ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada. ¿Y vos, padre, tenéis algo? No, tampoco. Aquellos 2 seres que se habían amado exclusivamente y con tan tierno amor, padecían ahora cada uno por su lado, sin culparse mutuamente y sonriendo. La debilidad de Jean Valjean era, como hemos dicho, visitar los sitios poco frecuentados, los rincones solitarios. Había entonces, en las cercanías de París, algunos campos pobres, casi confundidos con la ciudad. Nuestro hombre los frecuentaba con predilección, y Cosette no lo llevaba a mal, porque esto era la soledad para él y la libertad para ella. Allí se sentía de nuevo una niña. Podía correr y saltar,
contemplar las mariposas y tejer ramilletes de guirnaldas con las amapolas que luego se ponía sobre su cabeza como una corona de brasas. Una mañana, atraídos por la perfecta serenidad del otoño de 1831, habían salido y estaban cerca de la barrera del Maine. Era la hora del alba, un momento encantador y sombrío. Todo era paz y silencio. A lo lejos se veían confusamente algunos obreros que iban a su trabajo. Valjean había descendido a uno de sus ensueños. Cosette a su lado contemplaba el horizonte. Padre, parece que algo viene por allí. ¿Eh? Sí. No se distingue bien. No sé lo que puede ser. En el mismo ángulo de la calzada y el bulevar, en el sitio en que se verifica la unión de las dos vías, se oía un ruido difícil de explicar a aquella hora, y se distinguía una especie de grupo confuso. Del bulevar salía una cosa informe y entraba ya en la calzada. El grupo iba haciéndose mayor y parecía moverse con orden. Da la impresión de ser un carruaje, pero no puedo distinguir la carga. Se oían caballos, ruedas, gritos, chasqueaba el látigo. Poco a poco fueron marcándose los perfiles, aunque sumergidos aún en las tinieblas. Un carro acababa de volver la esquina del bulevar y se dirigía hacia donde estaba Jean Valjean. Otro carro del mismo aspecto seguía al primero, después un tercero, luego un cuarto, y así desembocaron sucesivamente hasta 7. En estas carretas se agitaban algunas sombras. Oíase un sonido férreo, como si movieran cadenas. A medida que aquello avanzaba, crecían las voces. Cada carromato iba tirado por 4 caballos. Sobre ellos iban extraños racimos de hombres. La escasa luz dejaba únicamente adivinarlos. Iban 24 en cada carreta, 12 a cada lado recostados, unos sobre otros. Cada uno llevaba una argolla al cuello y una cadena les unía por igual a los 24. De repente salió el sol. Brilló el inmenso rayo del oriente y hubiérase dicho que prendía fuego en aquellas cabezas horribles. Desatáronse las lenguas y estalló un incendio de burlas, de juramentos y de canciones. Los pensamientos aparecieron en los rostros. Aquel momento fue espantoso. Se vieron demonios visibles con las máscaras caídas, almas feroces completamente desnudas. Aquella legión iluminada quedó tenebrosa. No había entre aquellos hombres uno solo que no fuese asqueroso a causa de su miseria, y era aquel un conjunto tan monstruoso que pudiera decirse que cambiaba la claridad del sol en la luz de un relámpago. La carreta que abría la marcha salmodiaba algún cántico. Los árboles se movían lúgubremente en los paseos. Algunos ciudadanos escuchaban con beatífica estupidez los atrevidos cantares de aquellos espectros. En aquel convoy iban mezcladas todas las miserias como en un caos. Allí se veía el ángulo facial de todos los animales, de los viejos, de los adolescentes, cráneos calvos, barbas grises, monstruosidades cívicas, resignaciones esquivas, risas salvajes, actitudes insensatas, flacos rostros de esqueleto, a los cuales no faltaba más que la muerte. En la primera carreta iba un negro que quizá habría sido esclavo y podría comparar ambas cadenas. El horrible nivel de bajeza, de deshonra, había bajado por aquellas frentes. En aquel grado de abatimiento, todos sufrían las últimas transformaciones en las últimas profundidades. La ignorancia convertida en imbecilidad era lo mismo que la inteligencia convertida en desesperación. Entre aquellos hombres no había elección posible. Todos se presentaban a la vista como lo más escogido del lodo. Era evidente que el ordenador de aquella procesión inmunda no los había clasificado. Aquellos seres habían sido atados y apareados confusamente en el desorden alfabético y cargados en las carretas. Sin embargo, los rencores agrupados concluyen por producir una resultante.
Toda suma de desgraciados da un total. De cada cadena salía un alma común, y cada carreta tenía su fisonomía. Al lado de la que cantaba había otra que aullaba. Una tercera mendigaba, otra amenazaba. La última callaba como una tumba. Marcha siniestra de los condenados hacia los suplicios, no en el fulgurante carro del apocalipsis, sino en la carreta de las hegemonías. Padre, ¿quiénes son? Unos condenados. ¿Y a dónde los llevan? Van camino del presidio. La mirada de Jean Valjean se había vuelto espantosa. Sus ojos no eran sino ese vidrio que reemplaza la mirada de algunos desgraciados y en el que brilla la reverberación del espanto y la catástrofe. No miraba un espectáculo, padecía una visión. Quiso levantarse, huir, escapar, pero no pudo mover los pies. De pronto se llevó la mano a la frente. Se acordó de que aquel era en efecto el itinerario, que aquella vuelta se daba siempre para evitar el encuentro posible con las personas reales en el camino de Fontainebleau, y que hacía 35 años había pasado él mismo por aquella barrera. Pero, ¿de verdad eran hombres los que iban ahí subidos? Algunas veces, sí. Jean Valjean volvió a su casa con el corazón oprimido. Absorto en el recuerdo, no notó que Cosette le hacía otras preguntas sobre lo que acababan de ver. Creo que si me encontrase en el camino con uno de estos hombres, moriría del susto. Son espantosos. Olvídalo. No va a ser fácil. Mañana París estará en fiesta. Revista en el campo de Marte, teatro en los Campos Elíseos, fuegos artificiales en la Estrella. Ya sabes que no es mi costumbre asistir a todas estas cosas, pero prometo llevarte. Gracias, padre. ¿No te satisface? Sí, claro que sí. La vida de ambos iba paulatinamente oscureciéndose. No les quedaba ya más que una distracción que en otro tiempo había sido su felicidad. Llevar pan a los que tenían hambre, vestidos a los que tenían frío. En estas visitas a los pobres, en que Cosette acompañaba a su padre con frecuencia, hallaba algún resto de su antigua expansión, y algunas veces, cuando el día había sido bueno, cuando había socorrido muchas miserias y vuelto al calor a muchos pequeñuelos, Cosette estaba alegre por la noche. Por esta época fue cuando hicieron la visita al tugurio de los que ellos creían era la familia Jondrette. Al día siguiente de esta visita, Valjean se presentó en su casa con una ancha herida en el brazo izquierdo. Llevo 2 días limpiando esa herida y todavía no me habéis explicado cómo os la hicisteis. No merece la pena. Decid si os hago daño. No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Estáis sudando? A ver vuestra frente. Creo que tenéis fiebre. Va a ser necesario llamar a un médico. No hace falta. Así no podéis seguir. Llamad si acaso al médico de los perros. No me gusta que bromeéis con vuestra salud. Bendita herida. ¿Por qué? Porque ella te retiene a mi lado. Cosette, viendo enfermo a su padre, había abandonado el pabellón y volvía a tomarle afición a la casita y al patio. Pasaba todo el día al lado de Jean Valjean y le leía los libros que quería. La felicidad renacía en él con rayos inefables. El Luxemburgo, el rondador desconocido, la frialdad de Cosette, todas estas nubes de su alma se disipaban. Todo es ilusión mía. Su felicidad era tal que el horrible encuentro de los Thénardier había pasado como un soplo que se desliza. Había conseguido escapar. Su pista estaba perdida. ¿Qué me importa lo demás? Compadezco a aquellos miserables. Siento de veras la desgracia de esa familia. Cosette, ¿quieres acercarme la pipa? Está en el primer cajón del escritorio. ¿Aquí? Sí, ábrelo. ¿Os conviene fumar? No, pero estoy contento y el humo me acompaña. Has visto qué hermoso está el jardín. Me encanta verte pasear por él. Pues lo haré.
¿Y vos? Nah, me molestan los posibles curiosos. Prefiero estar aquí. Cuando Cosette vio que su padre padecía menos y que se iba curando y parecía feliz, sintió una alegría que apenas notó de tan dulce y natural como se presentaba. Era el mes de marzo, crecían los días, desaparecía el invierno, que se lleva siempre consigo alguna parte de nuestra tristeza. Vino después abril, esa aurora del estío, fresca y alegre como la infancia, llorosa alguna vez, como un niño recién nacido. La naturaleza en este mes tiene resplandores llenos de atractivo que pasan del cielo, de los árboles y de las flores al corazón del hombre. Parece como si la primavera le hubiese penetrado a esta niña. Son tan semejantes. ¿No lo ha notado usted, señor? He notado que la noche se ha ido alejando de su espíritu. En primavera hay claridad en las almas tristes. Cosette ya no lo está. ¿Qué le ha podido pasar este tiempo atrás? Vaya usted a saber. Quizá fue una caravana de presidiarios la que dejó una huella en su espíritu. ¿Creéis que eso es verdad? Al menos yo la vi muy afectada. ¿Y no pudo ser algún guapo muchacho? Sí, tal vez, sí. Es aún muy niña. Ay, bendita herida. Le estoy muy agradecido al señor Thénardier. ¿Quién era ese Thénardier? ¿Un médico, tal vez? No, un antiguo mesonero que estuvo en la batalla de Waterloo. Le debo gran parte de mi felicidad. Han escuchado ustedes el capítulo 37 de Los Miserables, de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.